Muy buenos días a todos ustedes, a los que se hallen ahí en búsqueda en YouTube, eh, una palabra, un mensaje que venga del reino de los cielos. Este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a las Naciones. Les habla Jaime Canales y doy gracias a nuestro Padre eterno y glorioso por concederme este beneficio por medio de su amado Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, y conducidos y gobernados por su Ruach, la unción del Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Es un grande y glorioso privilegio y es una grande y gloriosa bendición. Dicho eso, los registros, todos los registros de la Torá, desde el principio, estoy hablando de los registros que nuestro Padre dejó desde el principio de los tiempos, los libros entregados a Moisés, los primeros 5 libros, los libros de los salmos, los libros poéticos y los salmos, más los libros proféticos, y los libros post a su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, nos fueron registrados de lo que salió de la boca de nuestro Padre, inspirados conforme a las Escrituras, guiados por su Ruach. Todo lo que salió de la boca de sus siervos son instrucciones y palabras proféticas de nuestro Padre. Y nosotros, lo que leemos ahora, ¿no es cierto?, son traducciones de las traducciones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el único que nos puede conceder la fidelidad, lo primario que salió de la boca de nuestro Padre, es su Ruach. Bien lo dice nuestro Melech ahí en Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante, sobre el Ruach. Y dice ahí en el verso 15 del capítulo 14 de Juan, que si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre para que envíe, ¿no es cierto?, al Consolador. ¿Quién es ese? Es el Espíritu de verdad, el Ruach de verdad, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. Pero le dijo a sus discípulos, vosotros lo conocéis. Y que el Ruach de verdad, el que iba a ser enviado, ahí en el libro Los Hechos capítulo 2, que los 120 fueron llenos del Ruach, el Ruach les iba a guiar a toda verdad, les iba a enseñar todas las cosas, les iba a recordar todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, palabra de vida eterna. Y vemos, ¿no es cierto?, que después que fueron llenos del Ruach, se produce un antes y un después glorioso. Vemos ahí en el libro de los Hechos todo lo que nuestro Padre empezó a hacer mediante su autoridad y su sola potestad, usando a estos siervos, a estos 120, para proclamar las buenas nuevas, para anunciar la obra gloriosa de nuestro Melech, de su Hijo amado, en la obra del sacrificio del madero. Entonces, los registros que nosotros vemos ahora, las traducciones greco-romanas que aparecen aquí, el único que puede distinguir y puede discernir con claridad es aquel que ha nacido de nuevo, ha, ha, ha sido lleno del Ruach, y mediante el Ruach puede discernir y puede observar lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, estableció desde el principio. Dicho eso, vamos a ir a las Escrituras. Hemos venido, ¿no es cierto?, hablando en el último video como título, no basta
No basta tan solo con creer, no, no basta. Según los escritos, si nosotros vemos en las escrituras que, que aquí es de suma importancia lo que dice nuestro Melech ahí en Lucas capítulo 24 del versículo 44 en adelante, le dijo a sus discípulos, porque se les aparece ya resucitado, yo les había dicho antes, esto yo se los dije, que todo lo que estaba escrito, todas las profecías, todo lo que fue registrado en la Torá, tanto en los primeros 5 libros, en todos los libros poéticos y los salmos, y los libros proféticos, yo soy. Yo soy el cumplimiento de todo esto. Entonces, todo lo que estaba escrito en el principio se iba a replicar acá fidelignamente de la forma, ¿no es cierto?, que fue escrito. Porque yo les voy aquí a dar a ustedes, para que ustedes entiendan qué es lo que estoy hablando, cuando nuestro Melech fue llevado en el poder de la autoridad de nuestro Padre, lleno del Rúa de nuestro Padre, lleno del reino de nuestro Padre, al desierto, en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 3 dice, entonces el enemigo, el diablo, le dijo, si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan. Nuestro Melech, su hijo amado, respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de nuestro Padre. Entonces aquí no está completo lo que fue registrado, porque esto está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces, todo lo que está registrado, yo soy el cumplimiento, dice nuestro Melech. Y voy a leer del capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 1, 2 y 3. ¿Ya? Mire lo que dice, lo que está registrado. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que nuestro Padre prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordaréis de todo el camino por donde te he traído, que te ha traído nuestro Padre Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre vivirá. Se fijan que no está registrado como en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque los traductores y los intérpretes quisieron distorsionar. Porque ¿quiénes fueron los traductores y los intérpretes de esto? Y eso hay que investigarlo. Y eso hay que empezar, ¿no es cierto?, a indagar. ¿Quiénes fueron? Entonces, aquí en el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, gloriosamente nuestro Padre habla algo que nadie puede mover, nadie lo puede alterar, nadie puede, ni el enemigo, para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, conocer bien. En el libro de Isaías, en cuanto
a lo que está registrado sobre el nacimiento de nuestro Melech en el capítulo 7 del versículo 14, del 13 y 14, pero vamos a leer el 14, Isaías capítulo 7, versículo 14. Mire lo que está registrado. Por tanto, nuestro Padre mismo os dará señal. He aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Profetizado por nuestro Padre. ¿Fue Isaías? No, salió esta palabra de la boca de Isaías, pero fue la palabra profética de nuestro Padre. ¿Cómo se iba a llamar? Ya. Pongamos atención. En el capítulo 8 de Isaías, del verso 8, dice: y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. ¿Ok? ¿Quién es Emmanuel? Conforme a la escritura de Emmanuel, dice aquí Elohim con nosotros. ¿Quién es Elohim? Nuestro Padre con nosotros. Ya. Y vemos aquí en el capítulo 9 del verso 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de nuestro Padre de los ejércitos hará esto. ¿Pusieron atención? ¿Pusieron atención? Ya. Aquí está registrado, ¿no es cierto? Porque muchos hablan muchas cosas y empiezan a afirmar muchas cosas, pero que aquí está registrado en las escrituras quién habitaba en la vida de nuestro Melech. Entonces, como muchos empiezan a hablar no con pensamiento y racionamientos humanistas, las escrituras y el Ruach nos tiene que entregar conocimiento, entendimiento y comprensión, porque así lo dijo nuestro Melech. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, nos iba a enseñar y a educar y a preparar y a hacernos aptos por medio de su Hijo amado, a través de la obra gloriosa, para poder nosotros conocer, entender y comprender la voluntad. Por eso nuestros Melech, cuando vuelvo a Lucas capítulo 24, del verso 44, cuando les dijo esto, que todo lo que está escrito, todas las palabras proféticas yo soy, dice nuestro Melech, y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién profetizó esto? Nuestro Padre por medio de Daniel. Nuestro Padre profetiza por medio de Daniel en el capítulo 12. Que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la Torá como las estrellas a perpetua eternidad. Que los entendidos comprenderán. Entonces, a algunas personas, identificándolas, nuestro Melech a sus discípulos les abrió el entendimiento para que comprendiesen la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí, en el capítulo 8 de Isaías, del verso 20, mire lo que dice. Voy a leer del 18. He aquí yo y los hijos que me dio nuestro Padre somos por señales y presagios en Israel, de parte de nuestro Padre de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren,
preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando y responded, ¿no consultará el pueblo de Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y muchos muertos por ahí andan hablando, ¿no es cierto? De, muchos muertos. ¿Hay una diferencia entre los vivos y los muertos? Sí, muy grande. ¿Hay una gran diferencia? Sí, muy grande. Nosotros estábamos todos muertos porque la muerte gobernaba nuestras vidas. Y todas esas generaciones nacieron conforme a la muerte, no conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, el verso 20 dice, a la ley y al testimonio. ¿Qué significa que está hablando aquí nuestro Padre? A las instrucciones, a los mandamientos, a lo que salió de mi boca, lo que salió de mi boca y al testimonio de ellos, los que los pusieron por obra. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y muchos de los que andan hablando por ahí no les ha amanecido la voluntad de nuestro Padre. Hablan y susurran y, y muchos por ahí que dicen que son profetas y andan profetizando y decretan y declaran, pero no les ha amanecido. Los gobierna otro personaje. Les gobierna otro personaje. Entonces nuestro Padre establece a la ley, ¿qué quiere decir? A los mandamientos, a las instrucciones y al testimonio de esto. ¿Ok? Y aquí lo está hablando, ¿no es cierto?, nuestro Padre por medio del profeta Isaías. Entonces, ¿dónde aparece la ley? ¿Dónde fue entregada las instrucciones? ¿A Moisés específicamente? Pero si nosotros hablamos de las instrucciones, si ustedes van al libro de Génesis, Bereshit, si ustedes van, ¿no es cierto?, a Bereshit, un segundo, si nosotros vamos a observar aquí en Bereshit, dice así: nuestro Padre hablándole a Isaac y diciéndole, dice, le apareció a Isaac y hablándole y le dijo, así como tu padre, mi siervo Abraham, guardó mi precepto, mis mandamientos y mis instrucciones, esto también te lo ordeno a ti. De lo que yo te diga para que tú hagas, así hazlo. Las instrucciones siempre, los mandamientos siempre existieron. Las instrucciones orales y los mandamientos orales, porque partió con las instrucciones allá Adán, en Adán. Y le dice a Adán, mira Adán, de todos estos árboles, de todos estos malaj del reino de los cielos podrás comer. Pero de ese personaje que está ahí, que es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, porque cuando de él comieres ciertamente morirás. Ya.
Entonces, le entregó instrucciones a Jacob, le entregó instrucciones a Jacob. ¿Qué son las instrucciones? Mandamientos. Yo te voy a decir por qué camino, por dónde tienes que ir. Haz lo que yo te diga, no lo conforme a tus pensamientos o conforme a lo que a ti te parezca. Así se lo dijo nuestro padre que le apareció a Isaac, así como mi siervo Abraham, tu padre, oyó e hizo y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis ordenanzas, mis instrucciones, la ley. Entonces Jacob también, sí, también recibió instrucciones. Pero vemos, ¿no es cierto?, aquí en el libro de Éxodo, vemos nosotros extraordinariamente lo que nuestro Padre empieza a entregar instrucciones a un pueblo en el cual estuvo, y él profetizó a Abraham que este pueblo iba a estar en Egipto 400 años. 400 años. Y a los 400 años nuestro Padre se acordó y envió ¿a quién? A un Salvador envió. ¿A quién? A su siervo Moisés. A Moshe. Lo llamó, ¿no es cierto?, y lo preparó unos 40 años en el desierto, y después lo llevó, ¿no es cierto?, allá en Madián, y lo llama y lo envía. Le habla a través de una zarza ardiente en fuego y le empieza a entregar instrucciones. Pero en el capítulo 12 nosotros vemos aquí las instrucciones que nuestro Padre le empieza a enseñar. Entregarle a Moisés para que Moisés y Aarón le enseñasen al pueblo. Y dice así en el capítulo 12 de Éxodo. Habló nuestro Padre a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familias. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces nuestro Padre allá en Egipto empieza a entregarle a ellos ya instrucciones específicas de un reino, ¿no es cierto?, que no es de este mundo. Era nuestro Padre glorioso manifestándose para con su pueblo y enseñándoles, entregándoles instrucciones y mandamientos, la ley. ¿Y cuál es el testimonio? Dice, a la ley y al testimonio. Y el testimonio es ejecutar estos mandamientos. Y se crea un testimonio que nosotros hemos obedecido a nuestro Padre. Entonces, todas las instrucciones que vemos aquí, ¿no es cierto?, ya son mandamientos. Y vemos, ¿no es cierto?, que celebran Pesaj, la Pascua. Y vemos, ¿no es cierto?, la muerte de los primogénitos. Y empiezan a suceder. Aquí en el capítulo 13, la consagración de todos los primogénitos. ¿Por qué? Por causa de lo que él hizo allá. Entonces vemos acá en el capítulo 20, llegan al monte de Sinaí en el desierto. Se demoraron 47 días en llegar al monte y estuvieron ahí 3 días antes que apareciese nuestro Melech. Pero nuestro Padre le habla a Moisés y le dice: di al pueblo que se bañe hoy, lave sus ropas, se bañe, porque al tercer día yo voy a aparecer. Entonces aquí vemos que aparecen los mandamientos en el capítulo 20. ¿Ok? Y dice así: y habló nuestro Padre Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy vuestro Padre Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás
dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy vuestro Padre Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de vuestro Padre Elohim en vano, porque no dará por inocente nuestro Padre el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para nuestro Padre Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de vuestras puertas. Porque en 6 días hizo nuestro Padre Elohim la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, nuestro Padre Elohim bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que nuestro Padre Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí entrega, ¿no es cierto?, estas primeras instrucciones de suma importancia. Esto eran las instrucciones del fundamento de sus vidas, en el cual tenía que enseñarle a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Entonces, aquí nuestro Padre entrega, ¿no es cierto?, lo que habla acá en Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si hablaban de nuestro Padre, ellos tenían que hablar conforme a las instrucciones que nuestro Padre les había entregado. ¿Y cuál era el testimonio? Es la obediencia a estos mandamientos o a la ley. La obediencia, porque la obediencia creaba un testimonio en ti. ¿Quién tenía testimonio, obediencia y testimonio a las instrucciones, a la ley? Vemos a Noé, vemos a Job, vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a todos ellos. Según lo que se les dijo, ellos hicieron testimonio. Porque del diluvio fueron 8 los salvos, la familia de Noé. Y Noé, nuestro Padre se refiere a él perfecto, justo, temeroso de nuestro Padre. Con Elohim caminó Noé. ¿Quién caminó también con Elohim? Abraham. ¿Quién también fue visitado por Elohim? Isaac. ¿Quién fue visitado por Elohim? Jacob. ¿Quién fue visitado por Elohim? Su pueblo aquí. Más encima lo sacó poderosamente con señales y prodigios de Egipto y los llevó al desierto para enseñarles a vivir conforme al reino de los cielos y no conforme. Porque ¿qué es vivir conforme al reino de los cielos? Es a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Porque dice así, en el verso 18 del 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino nuestro Padre Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no desobedezcas. Pecado es desobediencia. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba nuestro padre Elohim, y nuestro padre dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde, ¿no es cierto?, desde el monte, aquí dice del cielo, desde ese lugar con vosotros. No os hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, hagáis. Y de nuevo les vuelvo a reiterar:
altar de tierra harás. Entonces entiégala, y después viene el 21, habla sobre las instrucciones a los esclavos, leyes sobre actos de violencia, y empieza las instrucciones para la vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que es la ley del testimonio? Son las instrucciones entregadas por nuestro Padre, y cada uno tenía que oír y obedecer estas instrucciones, y se produce un testimonio. Yo doy testimonio que obedezco las instrucciones de mi Padre, como Noé oía y hacía, obedecía. Y nuestro Padre se refería a él. Job, también nuestro Padre se refirió a Job. ¿Has visto a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra? Perfecto, es decir, maduro, crecido del conocimiento de nuestro Padre. Recto, no se apartaba ni a diestra ni a siniestra. Temeroso de nuestro Padre. Él oía y hacía. Temeroso, él oía y hacía. Y apartado de toda obra de maldad. ¿Vio? La ley y el testimonio. La ley y el testimonio. Entonces, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido o no han obedecido. A la ley y al testimonio. Entonces, nuestro Padre, en su grande amor, para que pongamos atención, aquí habló sobre las instrucciones y profetizó por medio de Isaías. Y que él iba a enviar a su hijo, que iba a nacer un Salvador. Él iba a enviar a un Salvador. En hebreo, salvación significa Yeshua. Salvación igual Yeshua. Nuestro Padre iba a enviar a un Salvador. ¿Y es donde lo profetiza? Lo profetiza acá en Zacarías, en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Por eso es bueno conocer bien y ser guiados por el Ruach para que nos enseñe, y no hablar por pensamientos humanistas ni racionamientos humanos, sino que el Ruach tiene que enseñar en este tema. En el capítulo 1 de Lucas, en el verso 67, cuando Zacarías profetiza, porque quedó mudo hasta que naciese su hijo Juan el profeta, y cuando escribió una tablilla dice Juan se llamará, o Juan será su nombre, se le fueron abiertos, ¿no es cierto? Y se le quitó su mudez. Y dice así en el 67 del libro de Lucas capítulo 1. Y Zacarías su padre fue lleno del Ruach, ¿vio? Así como lleno Isaías, y Isaías profetizaba por la voluntad de nuestro Padre. Y profetizó diciendo: bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Yeshua, Salvador. Un poderoso Salvador, Yeshua, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Yeshua, salvación, aquí dice. Yeshua, de nuestros enemigos, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta de nuestro Padre, serás llamado, porque irás delante de la presencia de nuestro Melech para preparar sus caminos. Irás delante de Yeshua, irás delante del Salvador para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de Yeshua, salvación, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus desobediencias, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Dónde está Isaías 9.2? Isaías 9.2.
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea a los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla, ¿quién su pueblo? Vio gran luz, y los que moraban en la tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Profetizado, profetizado, y aquí se lo vuelvo a reiterar. Su pueblo, ¿cómo andaba? En tiniebla y en sombra de muerte. Estaban muertos. Es por eso que nuestro Meles le dice, nuestro Padre es Elohim de vivos, no de muertos. Todo el mundo, de tal manera que nuestro Padre, ¿no es cierto?, amó y consideró a todo en su entrañable misericordia, que Él ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedezca no se pierda más, tenga vida eterna. Y eso le habló a su pueblo primero, apeló a la obediencia, porque en ello había rebelión y desobediencia, porque estaban las tinieblas y la muerte estaba en ellos. Por eso el apóstol ahí en Romanos capítulo 7 de Romanos, del verso 7, él empieza a distinguir a un personaje. ¿Quién es este personaje que estaba en él? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este personaje? Las tinieblas y la muerte. Veo un personaje que me lleva siempre cautivo a hacer lo que yo no quiero, a hacer lo contrario a la voluntad de nuestro Padre. Y me he dado cuenta que ya no soy yo, sino que este personaje, que el malo, el príncipe de la potestad del aire, la muerte, lo guiaba siempre a hacer lo que no corresponde. ¿Quién me librará de este personaje que está en mí? ¿Quién me va a dar, ¿no es cierto?, este beneficio? Ah, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro Padre llama a la obediencia. Nuestro Padre llama a la obediencia. Es el mensaje para obedecer, no para decir sí, no sé, en realidad, no, que en realidad sí creo nomás, pero sigo viviendo como que no, no, porque nuestro Padre viene para salvarte, para darte vida, pero para darte vida tiene que sacarte de ahí primero. Entonces, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque todavía no les amanece, todavía no obedecen. Bueno, entonces como está escrito aquí que Emmanuel se llamará, y como está escrito aquí, ¿cuál será su nombre? Admirable consejero, Elohim con nosotros, Padre eterno, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y muchos empiezan a hablar y a desconocer por qué, porque todavía no les ha amanecido y porque son rebeldes. Y empieza a hablar el enemigo a través de ellos. Y a levantar argumentos, ¿no es cierto?, basados en la rebelión y en la desobediencia. Porque no quieren obedecer. No quieren obedecer. Esta es la condición de todos los hombres y también de su pueblo, en tiniebla y en sombra de muerte. Esta es la condición del hombre, de su pueblo primeramente y de todos los hombres. Y el mensaje del reino de los cielos, de las buenas nuevas del reino de los cielos, que es el testimonio de nuestro Padre, porque nuestro Padre envía a su Hijo y Él empieza a testimoniar por medio de su Hijo. Él empieza a proclamar el testimonio de nuestro Padre. ¿Cuál es el testimonio? Los mandamientos y las instrucciones. Es por eso que nuestro Melech les dice, yo soy, ahí en Lucas capítulo 24, del verso 44. Yo ya le había dicho a usted que yo soy el cumplimiento de todas las palabras proféticas. Yo soy el testimonio de mi Padre.
que vengo, ¿no es cierto?, a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no hago mi propia voluntad, según oigo eso hago, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino que a dar testimonio de mi Padre. Yo vengo a proclamar en nombre de la misericordia de nuestro Padre. Yo soy el enviado, el Yeshua. Yo soy el Salvador. Y queda con ese título de Salvador, ¿no es cierto?, desde que nace hasta cuando fue llamado y fue enviado donde el profeta Juan, cuando fue lavado, fue presentado y salió de las aguas y vino, ¿no es cierto?, el Rúa de nuestro Padre. Y ahí es cuando él habla que el reino de los cielos se ha acercado. El Rúa de nuestro Padre, y Juan vio, ¿no es cierto?, al Rúa en forma corporal que se ingresó en el cuerpo. Y ahí se establece, ¿no es cierto?, el nombre de Emanuel. Emanuel. Antes no era así. Antes, ¿no es cierto?, Yeshua. Entonces, ahora es el Salvador, Yeshua, ¿no es cierto?, Emanuel con nosotros. Yeshua, el Emanuel con nosotros. Pero después de la resurrección, cuando fue el sacrificio nuestro Melech, y él fue sacrificado y fue sepultado y fue levantado con poder por el Espíritu Eterno, y antes que fuese levantado, le arrebató las llaves del imperio del sol del abismo al enemigo, nuestro Padre le da un nombre, una potestad, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le iba a dar nuestro Padre? Establece sobre él su nombre, Yahshua Hamashiach, porque le fue cambiado, le dio un nombre nuevo, glorioso, sublime. Yahshua Hamashiach, sumo Cohen, según el orden de Melquisedec. Las personas no conocen y no entienden. Todavía no les amanece. Y empiezan a hablar. Y hablan de un tal Jesús. No está en la escritura. No está registrado. No está. ¿Quién le cambió el nombre? Como Jesucristo. ¿Quién le cambió el nombre? El enemigo a través de este idioma greco-romano. Y empezaron a llamarle a quienes, a los discípulos cristianos. No, si son hijos de Elohim. No son cristianos. O no son mesiánicos, son todos los llamados y constituidos por la voluntad de nuestro Padre, Hijo de Elohim. A todo aquel que recibe, a todo aquel que, ¿no es cierto?, se reconoce, lo dice en Juan capítulo 1, versos 2 y 13. A todos los que recibieron este mensaje, lo retuvieron y obedecieron, nuestro Padre les concede el beneficio y la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Juan capítulo 1 del verso 12 y 13. Entonces nuestro Padre establece gloriosamente su testimonio en la vida de cada uno. Cuando uno recibe esto, recibe el testimonio de nuestro Padre. Es por eso que en Apocalipsis aparece en el capítulo 12 y en el capítulo 14. Que nuestro Padre viene a buscar a todos los que guardaron su ley, a todos los que guardaron sus instrucciones, a todos los que guardaron sus mandamientos, le amaron a Él y le guardaron y le creyeron y le obedecieron. Y el testimonio de Yahshua, que tienen la vida de Yahshua. El tener el testimonio de Yahshua es tener el ser resucitado mediante la vida, el alma por alma. Es por eso que nuestro Padre, cuando somos resucitados, nuestro Padre los ve y ve la vida del Mashiach en nosotros resucitados, y Él nos hace acepto, nos toma como hijos. Somos aceptos, somos hijos suyos. Y nos concede el Ruach. Y ahí recién viene el Ruach, su espíritu de verdad sobre todos estos, y somos sellados y empezamos a ser enseñados, educados conforme a Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. Porque aquel que le ama guarda los mandamientos, los tiene, los retiene y escucha a nuestro Padre su testimonio. Escucha y obedece. No escucha corporaciones. Hay un montón de corporaciones
que no obedecen a la voluntad de nuestro Padre porque no obedecen ni a la Torá, ni a la ley, ni al testimonio, porque no les ha amanecido. Viven una metodología, igual que Nicodemo. Nuestro Mele le dijo: Nicodemo, no, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Ya toda esa práctica no corre, porque tú no obedeces. Es una práctica religiosa. Tú dices, pero no haces. Tú hablas mucho en cuanto a los mandamientos, pero no obedeces los mandamientos. Tú dices que, ¿no es cierto?, conforme en la escritura, en la Torá, está escrito, ¿no es cierto?, cuál es el primer gran mandamiento que aparece en Deuteronomio, pero tú no me amas. Eso le está diciendo ahí en el Mateo capítulo 23, que todos los escribas y fariseos y los principales, ¿no es cierto?, se sientan en la cátedra de Moisés. Entonces, todo lo que os diga la Torá, hacedlo. Todo lo que os diga la ley y el testimonio, hacedlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen pero no hacen. Y ahí nuestro Mele entrega luz en cuanto a las obras. ¿Qué obras habían en ellos? ¿Qué obra obedecían ellos? Las obras de las tinieblas y de sombra de muerte. Porque lo está diciendo, ¿vio? Capítulo 23 de Mateo. Entonces habló nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan o todo lo que os diga la Torá, hacedlo y guardadlo y obedecerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Su pueblo andaba en tinieblas y en sombras de muerte, conforme a las Escrituras. Entonces, si en ellos, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Qué es lo que tenemos que oír? La ley, a la ley y al testimonio. Y toda cosa que está fuera de esto, todavía entonces no les amanece. Así lo dice. Así lo dice. Así lo está diciendo. Escuchen bien, por favor. Ya. Del capítulo 8 del verso 20. Y está con signo de exclamación. A la ley y al testimonio. Está hablando el profeta. Con signo de exclamación. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Vuelvo a reiterar. Isaías capítulo 8 del verso 20. En exclamación está aquí. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Y todos los que hablan acá no quieren obedecer a la ley. Y no quieren obedecer al testimonio de nuestro Padre, su Hijo amado. Dicen, pero no hacen. Entonces vemos muchas corporaciones y vemos muchos, ¿no es cierto?, contextos mesiánicos, muchas realidades, ¿no es cierto?, pero no quieren obedecer, como no obedecían los antiguos. No obedecían los antiguos. Es más, si nosotros vemos ahí en Juan capítulo 8, si ponen atención, y aquí está registrado, del verso 31 en adelante, pongan atención. Dice así, nuestro Melech, dijo entonces nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yahshua le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace y desobedece, esclavo es de la desobediencia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, lo que yo digo, no haya cabido en vosotros, ¿vio? No les ha amanecido. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yahshua, nuestro mes, les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras, ¿qué obras aquí? Ojo, pongamos las obras. Lo que oía, mandamiento, y él lo hacía. ¿Qué son las obras? Las obras de las instrucciones a la ley y al testimonio. Entonces, Abraham, ¿qué obra hizo? Oyó e hizo la voluntad de nuestro Padre. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de nuestro padre, Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Oyó a nuestro padre Elohim y obedeció. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Vio? ¿De quién? De desobedecer. Escuchan a otro. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim. Miren lo que dice nuestro Melech. Si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Vio? No le amanecía. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye a mí de desobediencia? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Elohim. Pusieron atención. Entonces, eso le estaba diciendo que estaban en esta condición. Pero el que es de Elohim está en esta condición, gobernado por nuestro Padre, lleno del Ruach, de la vida del reino de los cielos, lleno del conocimiento de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el conocimiento de la verdad del reino de los cielos, de nuestro Padre. Lleno del Ruach, guiado y gobernado y enseñado por nuestro Padre. En él hay testimonio. En él está el testimonio de los mandamientos y el testimonio de Yahshua, los mandamientos expresados del gran amor, la entrañable misericordia de nuestro Padre, que envió a su Hijo para que todo aquel que lo obedezca no se pierda, mas tenga. Sea librado sea librado a través del poder del mensaje de la palabra, porque el mensaje de la palabra es más eficaz que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón, y saca a lo lava y lo limpia, para que después, cuando él reciba el beneficio de la crucifixión, de ser sepultado y de ser resucitado, viene el Rúa sobre su vida. Esto para todos es igual, no hay excepción de personas, no hay excepción. Entonces, ¿de qué vaso vas a tomar tú? ¿De qué vaso vas a seguir tomando? ¿De este vaso de la inmundicia? ¿O vas a tomar de este vaso que para vida eterna permanece? Bendito nuestro Padre glorioso, que nos concede por su mucha misericordia el poder conocer, entender y comprender. Poder conocer mediante la conducción de su Rúa, y Él nos da entendimiento y comprensión para
conocer bien. Entonces, aquel que le ha amanecido, no va a entender todavía y está imbuido en cosas que no corresponden. Entonces dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido y no les ha sido revelado. Todavía están en esta condición y hablan en la carne, hablan cosas que no son, no entienden y no conocen. Pero el que está en esta condición es porque ha obedecido, es porque ha creído, es porque ha recibido el mensaje. Nuestro Padre le concedió este beneficio y oyó a nuestro Melech. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Entonces niéguese a sí mismo. ¿Qué es el negarse? Es renunciar a esta condición, es renunciar a esta condición para poder alcanzar y llegar a esta condición. Entonces tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz, ir a sacrificarse y sepultarse juntamente con nuestro Melech, y nuestro Melech nos resucita mediante la vida de la sangre, el alma. Entonces cuando somos nacidos de nuevo, el Ruach viene sobre nosotros y estamos en esta condición para la gloria de nuestro Padre. Es por eso que doy gracias a nuestro Padre. Glorioso, nuestro Padre glorioso, que envió a su Hijo amado glorioso, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es su testimonio, el testimonio de nuestro Padre en su Hijo amado. Y su Hijo amado es el príncipe de paz, Elohim fuerte, Padre eterno. Su nombre es Emmanuel, Elohim con nosotros. Él envió a un Salvador, Yeshua, sí, Yeshua. No es su nombre, envió a un Yeshua glorioso, para que todo aquel que le obedezca porque es el Salvador, no se pierda, más tenga y alcance vida eterna en esta condición. Un gran abrazo para todos ustedes. Y nuestro Padre en su misericordia, nuestro Padre glorioso en su grande amor y misericordia, les conceda el beneficio del arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo, sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos a voluntad de ese. Por eso nosotros oramos, Padre, cúmplase su propósito y hágase su voluntad. Aquí en nuestras vidas, así como oró nuestro Melech gloriosamente. No se haga conforme a mi voluntad, sino que sea hecha su voluntad, Padre glorioso. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad para aprender y nuestro Padre les conceda este grande beneficio y les abra la puerta para el reino de los cielos. Nos estamos viendo. Un gran saludo. Hasta la próxima.